Hola locos de los idiomas, me llamo Daniel y esta es mi serie de lecciones del idioma gótico antiguo, gratis online y para hispanohablantes. En este vídeo, como veis, os traigo una pequeña lección del vocabulario del gótico antiguo y en esta ocasión nos vamos a centrar en el vocabulario de la naturaleza, tanto en conceptos como en entes o entidades. Vemos que tenemos en esta pizarra tres columnas, bueno, dos columnas principales y dentro de estas tres subcolumnas. Y en estas, las palabras en negro y en mayúsculas son las del gótico antiguo, aquí y aquí. Le siguen en azul las transcripciones fonéticas al alfabeto fonético internacional para ayudarnos con la pronunciación. Y en verde y en minúscula a la derecha del todo, el vocabulario en español que se asociaría a las palabras en gótico antiguo. Os recomendaría que activaseis los subtítulos de la lección o del vídeo para que podáis ir pronunciándola o practicar la pronunciación a medida que ésta avanza. Y por supuesto, todo esto estará en la descripción del vídeo para que copiéis y peguéis en vuestras notas digitales o físicas junto con la transcripción al alfabeto de Ulfilas, que no aparece aquí, pero que sí que aparece en la descripción. Podéis hacer una captura de pantalla si queréis y empezamos. En primer lugar tenemos Livens. Livens. Aquí hay que tener cuidado con la B, que hay que pronunciarla con los labios, pero casi como una V, no como una B normal plosiva, sino como una B acercándose a una V. Y esta significa vida. Después tenemos doths, doths, que esto es muerte. Después tenemos ljuhath, ljuhath, que esto es luz. Después tenemos riquis, riquis, oscuridad. Después tenemos sunno, sunno, y esto es sol. Después tenemos mena, mena, con la E larga, luna. Después tenemos wato, wato, agua. Erza, erza, para tierra. Después tenemos mari, mari, para mar o lago. Y después tenemos land, land, para tierra, país, nación. Después tenemos agua, agua, agua o río. Ya lo habréis sospechado porque se parece un montón a la palabra agua en español. Después tenemos ferguni, ferguni. Y aquí hay que tener cuidado con la pronunciación de la F y también en la palabra siguiente porque no es una F pronunciada entre los dientes de arriba y el labio inferior, sino que se hace con los labios redondeados. Fe, como cuando se sopla. Ferguni. Y esto es montaña. Después tenemos Fairhus, Fairhus. Y esto es mundo y humanidad. O mundo o humanidad. Aunque humanidad se asocia más bien a la siguiente palabra, que es Manaseths. Manaseths. O, como alternativa, en lugar de DS final tendríamos Thorn y S al final. Y se pronunciaría un poquito diferente. Manaseths. Manaseths. Aquí hay que ensordecer lo que sería la ez pronunciada aquí, que no es una ez, esto es una D, pero se pronunciaría como una D, bueno, una ez en este caso. Por último tenemos acres, acres para campo y también heathy, heathy. Y bueno, esto es todo por ahora, espero que os haya gustado. Esta lección va dedicada a la suscriptora Sandy, que es muy activa en el canal y que tenía ganas de que hiciera una nueva lección de gótico antiguo, pues esto va para ti, Sandy. Y bueno, si os ha gustado la lección, no olvidéis darle a like, comentar, compartir, suscribiros para estar atentos a más contenido que me ayuda a llevar adelante el canal, ir a los grupos de Facebook, a Instagram, a Patreon, a la página daniversity.com, invitad a más gente, pero sobre todo aprended. Muchas gracias.